SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este martes ya de retorno en prácticamente ahora ya sí en todas las comunidades autónomas de vuelta a la normalidad, que eso quiere decir vuelta al colegio, a los institutos de los chavales. En el análisis, Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eduardo Madina, muy buenos días. Hola, Ángels. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. No solo pendientes de esta vuelta al cole, también muy pendientes del tiempo, porque ayer ya hubo problemas con el tiempo en la zona de Alicante. De hecho, hay algunas localidades donde hoy no han abierto los colegios. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase allí, pero a esta hora lo que es noticia es algo que les contábamos a las 7:30 de la mañana, y es que Benjamín Netanyahu ya ha ordenado la evacuación de la ciudad de Gaza para empezar ese ataque definitivo del que viene hablando desde ya hace días, pero parece que se puede precipitar en las próximas horas con esa orden de evacuación de la ciudad de Gaza, pidiendo al más de 1 millón de personas que están en ciudad de Gaza que abandonen esa zona y que se refugien donde puedan, aunque donde puedan no existe, porque ya no hay refugio seguro, porque ya no caben allí donde les mandan, y entre otras cosas porque la mayoría de ellos tampoco no tienen los medios para desplazarse y salir de Ciudad de Gaza. Así que lo primero que vamos a hacer es volver a un punto en el que estábamos hace justo una semana, porque hablábamos hace precisamente 7 días con Samer, que es un palestino que vive en Ciudad de Gaza. Samer, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. ¿Qué tal, Samer? Samer, ¿cómo os habéis enterado de esta orden de evacuación? Bueno, en los últimos par de días han estado en las noticias diciendo de que nos quieren evacuar, y hace 3 días mandaron boletines, cayeron desde el cielo pidiendo nuestra evacuación, y hoy hace 1 hora y media, 2 horas casi, volvieron a tirar boletines justamente enfrente de nuestra casa, del edificio en el que estamos, pidiendo el desalojo del norte de Gaza, desplazarnos hacia el sur de Gaza. ¿Desplazarse hacia el sur de Gaza, Samer, es posible? ¿Esto se puede hacer? ¿Es tan fácil? No se puede. No, mira, es que en el sur de Gaza hay varios lugares, ¿me entiendes? Pero ellos nos quieren meter en un pequeño lugar que literalmente quieren meter a 2 millones de personas ahí. Varios de nosotros hemos ido y visto con nuestros ojos lo que hay ahí. No cabe ni un alma, ni un ápice cabe ahí, ¿me entiendes? Sí. Entonces no hay, y además de que no hay medios, no tenemos medios porque es muy caro el transporte, y ir ahí es ir a dormir en la calle, en tiendas de acampar, y es muy cara una tienda de acampar, ¿me entiendes? Entonces no hay medios para ir al sur. Tú puedes ver, hay movimiento en la ciudad de Gaza, es decir, tú ahora mismo no te planteas el traslado. No, la gente está igual que yo, al menos la mayoría está igual que yo, diciendo no queremos ir al sur de Gaza porque no hay condiciones humanas allá, y hay bombardeos igualmente allá, ¿me entiendes? Entonces no hay manera de ir. ¿Cómo están siendo estas últimas horas? Yo me acuerdo que hace una semana, Samer, hablaba justo contigo y te preguntaba cómo ha sido la noche. ¿Cómo han sido estas últimas horas? ¿Ha habido ataques en la ciudad de Gaza? Pues mire, aquí es de mañana, ahorita, en la noche, a las 10 de la noche, bombardearon 2 edificios justo enfrente de nosotros, a media cuadra de nosotros. Literalmente los botaron al piso. Hace 4 días bombardearon el edificio donde yo estoy. Yo estoy en el 7º piso, bombardearon en el 4º piso. Fallecieron 3 personas, de los cuales 2 eran niños menores de 2 años. Y la situación está inaguantable. Y con la imposibilidad, tú me lo contabas hace una semana, con las dificultades para conseguir, tú me decías que estás con gente de tu familia, con varios menores, con las dificultades para conseguir alimentos. La comida es un problema porque no solo es cara, sino que no hay dinero. Entonces, para conseguir comida, o tienes que tener mucho dinero, o tienes que ir a arriesgar tu vida en las ayudas humanitarias en las cuales nos disparan. Entonces, es un suicidio. Y nosotros, por más que hemos intentado de comunicarnos con las autoridades de Nicaragua, que es las autoridades de nuestro país, sí, igualmente, como le decía, es imposible. Entonces, yo estoy haciendo todo lo posible por llegar tanto a medios españoles como a las autoridades de España, igualmente, como a las autoridades de Nicaragua. Me gustaría llegar al mismo presidente Pedro Sánchez para que me ayude, porque yo ya no sé a quién más pedirle ayuda. La situación aquí es inaguantable. Y, Samer, de momento, insisto, no te planteas coger a la familia, dado que Netanyahu advierte con ese ataque inminente a la ciudad de Gaza, con las consecuencias que esto puede tener, ¿no te planteas de momento coger a la familia y salir de ahí? La verdad no, porque
como le digo, allá no hay condiciones, no hay manera de ir ahí, que la gente no se está planteando ir. Pues Samer, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy también. Vamos a estar pendientes de ti y pendientes de todos los que estáis ahí dentro de Ciudad de Gaza. ¿De acuerdo? Gracias. Y por favor, si cualquier cosa aquí estoy y si pueden ayudar compartiendo lo más que puedan, por favor, muchas gracias. Gracias a ti, Samer, por atendernos, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Este grito desesperado de Samer, de hagan algo por nosotros. En este caso, Samer es palestino de origen nicaragüense, pero hablamos también con un palestino de origen español. Abríamos el programa el lunes desde Israel con él, con Ata, que nos pedía, por favor, a ver si desde fuera se podía hacer alguna cosa, porque ellos siguen viviendo en esta ratonera y a pesar de que el gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, pretende moverles de un lado a otro como si de esta manera pudieran salvar la vida, eso es totalmente imposible. Yo creo que Samer lo ha explicado perfectamente. Nos mandan a un sitio donde también atacan, donde no cabemos, y es que además no tenemos ni medio de transporte ni dinero para pagar ese medio de transporte y tampoco tenemos alimento para poder afrontar una peripecia de este tipo, al menos con fuerza y al menos con energía. Todo el mundo acarrea, todos los testimonios con los que hemos estado hablando estos días, acarrean tras de sí no solo su persona, sino sus familias, personas mayores, pero también muchos niños tienen la responsabilidad de esos chavales y están absolutamente desesperados. Nicolás Castellano, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Es verdad que ya hace días que venimos hablando de ese ataque inminente a la ciudad de Gaza, incluso cuando contigo estábamos la semana pasada en Israel. Parece que quiere acelerarlo Benjamín Netanyahu con esta orden de evacuación de la ciudad de Gaza. Sí, se avecina una nueva catástrofe humanitaria, ha advertido hace unos minutos el Ministerio de Salud de Gaza en respuesta a esa orden del ejército israelí enviada esta mañana en panfletos lanzados desde el aire, como hemos escuchado a Samer, y a través también de la radio del ejército. Se dice literalmente que abandonen la ciudad y se vayan inmediatamente hacia el sur. Una orden que se extiende a toda la ciudad de Gaza, es algo inédito en 700 días de asedio israelí sobre la franja, y Netanyahu ya advertía en las últimas horas después del atentado de Jerusalén sobre la inminencia de la operación. Todo esto es solo una introducción a la operación principal, una maniobra terrestre de nuestras fuerzas que ahora mismo están organizándose y reuniéndose sobre la ciudad de Gaza. Así que les digo a los residentes de Gaza, aprovechen esta oportunidad y escúchenme atentamente. Están advertidos, salgan de ahí. Ya comparte de los reservistas incorporados hace justo una semana y según distintos expertos militares, tanto por el alcance como por la inmediatez de la orden, la invasión a gran escala, la operación podría estar finalmente muy cerca, según estos expertos. Según las Fuerzas Armadas israelíes, tienen rodeada ya la ciudad, controlan el 40% de las afueras de la misma y a pesar de que llevan semanas intentando forzar a otra huida a la población, solo han abandonado la ciudad unas 100.000 personas por el momento. Porque, Nico, se calcula que más o menos 1 millón de personas siguen en Ciudad de Gaza. Sí, ese es el cálculo, 1 millón de personas, y como decía Samer también, la intención del ejército israelí, Ángels, es acumular a todo ese 1 millón de personas en la zona de Al-Mawasi, que es esa zona humanitaria que está al suroeste de la franja, cerca del litoral, donde, por cierto, ya no hay más tiendas de campaña, no hay más material humanitario para acoger a esas familias, porque la restricción de la entrada de ayuda humanitaria y de material desde marzo hace que no exista ningún medio de este tipo. Por eso, testimonios como el de Samer, que se niegan a bajar a esa zona supuestamente humanitaria. Hay que recordar, Ángel, también que tras el inicio de la ofensiva israelí del 7 de octubre, Netanyahu ya envió a 5 divisiones, casi 50.000 soldados para intentar atacar la ciudad de Gaza, generando un gran desplazamiento hacia el sur, pero nunca llegó a ocupar del todo la ciudad como pretende ahora y que podría suponer, como decimos, una auténtica catástrofe humanitaria, lo dice incluso Naciones Unidas, aún mayor después de más de 63.000 muertos, recordemos, de ellos casi 20.000 niños. Nico, vuelvo contigo en un ratito para explicar la reacción de Israel a las medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno. Hasta ahora. Ahora vuelvo con Nico y ahora hablaremos de las medidas, de la respuesta del Partido Popular, de la respuesta de Bruselas a las medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno. Pero, Víctor, lo que estamos viendo ya con esa intención de ataque final, si no es genocidio, si no es exterminio, por favor, que alguien me diga qué palabra se puede utilizar para esto. Pues efectivamente, yo he estado siguiendo un poco a los expertos en genocidio desde el principio de la guerra, y la verdad es que les costaba mucho utilizar la palabra genocidio porque la han estudiado mucho y la conocen, ¿no? Desde el principio dijeron que había crímenes de guerra y potencialmente crímenes contra la humanidad, pero se han resistido mucho. Ahora, algunos, incluso israelíes en estos momentos, admiten que con dolor en el alma tenemos que reconocer que
que estamos llevando a cabo un genocidio, y lo dicen los datos. Al menos el 90% de los palestinos de Gaza han sido desplazados por la fuerza. Si los desplazas, además, sometiéndolos a privaciones severas de agua potable, de saneamiento, de alimentos, de ayuda médica, si además lo haces atacando, pero atacando tiendas de campaña, atacando hospitales, atacando escuelas, atacando mercados, si lo haces asesinando a como mínimo 13.000 niños, incluyendo 700 bebés, en muchos casos con disparos en la cabeza y en el pecho, es decir, disparos deliberados, esto, si no es genocidio, se le parece mucho. Y es que además no solo se deriva esto de los datos, sino de las propias palabras de los líderes. Netanyahu, pues desde el principio dijo que vamos a convertir partes de Gaza en escombros, y incluso amenazándolos con frases bíblicas, que había que hacer lo mismo que en un pasaje bíblico los israelitas les pedían a unos enemigos. Sí. Y lo han dicho los funcionarios gubernamentales, pidiendo aniquilación total. Lo dijo el vicepresidente del Parlamento de Israel, que dijo que hay que borrar la franja de Gaza de la faz de la tierra. Es decir, las palabras y los hechos hablan de que hay un genocidio, y yo soy una persona que le ha costado mucho reconocer esta palabra, como yo creo que la mayoría de expertos en genocidio, porque han conocido otros casos a lo largo de la historia, y es un calificativo que hay que reservar solo para casos extremos, pero en este caso creo que encaja con la definición, ¿no? Edu. Es verdad, yo creo que todos recordamos la obra de Philip Sands, Calle Este Oeste, que recuerda bien las posiciones jurídicas de los abogados en los juicios, precisamente en los juicios de Nuremberg. Cómo enfocar, desde qué mirada jurídica, si desde el genocidio o los crímenes de la humanidad, lo que significó lo que hoy conocemos como el Holocausto. Y aquello que fue materia de juicio en esos juicios de Nuremberg, con toda la dirección nazi, que no había muerto o se había suicidado, tuvo esos dos enfoques en las líneas de defensa de las víctimas en aquellos juicios de Nuremberg. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Y Víctor recuerda bien a la gente más, a los académicos y científicos que mejor han estudiado a fondo el concepto de genocidio, lo respetuosos que son con ese término y cómo lo reservan para las ocasiones de verdad. Es lo de muchas veces anteriores, ¿no? Que es terrorismo. No abusemos de decir que es terrorismo, porque entonces nada es terrorismo. Cuidado con tirar demasiado rápido una palabra mal utilizada, porque quita peso a los significados certeros y ciertos que tuvo en el pasado, ¿no? Pero la Academia de la Lengua dice que exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Eso es genocidio. Y eso es lo que está sucediendo en Gaza. Es la eliminación sistemática de un grupo humano por un motivo concreto, que habita en la mente de un asesino en serie, que es Benjamin Netanyahu. Que eso es lo que está haciendo en este capítulo tan brutal que tenemos delante de nuestros ojos, en nuestras pantallas, en nuestros periódicos, en nuestras radios, y que estamos viendo mientras va descendiendo el grado de impacto que genera en la opinión pública global, y va aumentando el grado de, no sé si la palabra es exacta, pero acostumbramiento al drama que está sucediendo allí. Más de 60.000 personas, se calcula, o en el entorno de 60.000 personas asesinadas. En una ratonera cerrada entre el mar y las zonas de control de Israel, donde una población civil, mucha de ella no tiene nada que ver ni con los atentados del 7 de octubre ni con el grupo llamado Hamas, que está siendo aniquilada sistemáticamente. Bien por bombardeos, bien por rachas del ejército de Israel, bien por hambre, bien por enfermedades, bien por incapacidad de acceso a ayuda humanitaria. Esto está pasando en Gaza, y si nos cuesta la palabra, entiendo que el peso del pasado europeo nos lleva con contención a ese término, pero parece poco discutible que estamos ante algo que es muy parecido a un genocidio. Berna. Bueno, por fortuna no somos jueces, ¿no? No somos jueces que necesitemos un desfile de testimonios, etcétera. Es que estamos viendo, es que podemos juzgar con nuestros propios ojos. Por fortuna podemos hablar con libertad, como no está permitiendo Israel en Gaza, donde no permite entrar ojos para ver, pero nosotros estamos siendo testigos de todo esto, de un país que se ha quedado sin alma, de un país que se ha quedado sin corazón, sin leyes, que no atiende a nada, al mismo orden internacional
que les favoreció para crearse como Estado, y a partir de ahí dejaron de respetarlo. Entonces estamos viendo unos ataques indiscriminados a la población civil, a centros médicos, a periodistas, ahora mismo a rascacielos y edificios, como si aquí bombardearan las Torres Kio, las 4 Torres de Madrid o cualquiera de los edificios de pisos de cualquier oyente en su ciudad, edificios reconocibles, de civiles. O sea, las células terroristas no están en esos edificios. O sea, puede que alguien se haya escondido, pero quiero decir, la excusa ya huele a podrida, porque no puede haber gentes de Hamás en cada escuela, en cada hospital, en cada edificio rascacielos que están bombardeando. Entonces, ¿qué más necesitamos ver? Lo que duele ya es el silencio de tantos en la comunidad internacional y en nuestra comunidad nacional, es decir, de políticos que todavía están negando lo que están viendo nuestros ojos. Y como digo, no somos jueces nosotros 4 los que estamos en esta mesa, que necesitemos esperar a los testimonios, los autos de procesamiento, etcétera, etcétera, las capturas. No, somos analistas, somos periodistas con mucha experiencia incluso en ese territorio, como tú, Ángeles, que acabas de volver de allí. Yo he estado también varias veces de cobertura y sabemos ver, sabemos mirar, sabemos que esto no es un engaño y que esto no es unos terroristas de Hamás solo, sino que están bombardeando sin alma a la población lo decíamos civil. Esta semana pasada cuando estábamos ahí, que incluso la guerra, esto hay que explicarlo muchas veces porque es así, la guerra tiene sus reglas y la guerra tiene sus reglas que no se pueden que no se pueden internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Y aquí se está saltando, bueno, ya hace tiempo, se ha saltado todas las reglas Israel, es decir, ni siquiera respeta las reglas de la guerra, del conflicto. Entonces, la situación es absolutamente no verlo, no actuar, poner todavía problemas y dudas sobre el qué. Yo creo que ahora ya no tiene ni medio pase. Es decir, ya vale. Ya vale. Es una angustia insoportable. Sí. Vamos a hacer una cosa, que es ir a la pausa, y a la vuelta vamos con ese paquete de medidas que presentó ayer el presidente del gobierno, pero también todas esas reacciones que ha generado. Primero, ¿qué dice Europa a esas medidas del gobierno, teniendo en cuenta que Europa está absolutamente paralizada y que no ha tomado ninguna iniciativa o prácticamente ninguna iniciativa sobre el conflicto? ¿Qué dice Israel? Y también, ¿qué dice aquí, en este país, la oposición? El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Eduardo Medina y Víctor Lapuente. La noticia hasta ahora es esa orden de evacuación de la ciudad de Gaza, lanzada por el ejército de Israel, por el propio Benjamín Netanyahu. Le escuchábamos decir, váyanse ya, váyanse. No sabemos a qué lugar pueden desplazarse los gazatíes que siguen atrapados en esa ratonera sobre la que no cesan los ataques, no cesan en ningún momento ni en ninguna hora del día. Coincidiendo con esto, ayer fue noticia, a las 9 de la mañana, compareció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar un paquete de medidas para intentar presionar a Israel para que frene el genocidio sobre la Franja de Gaza. Es verdad que el propio presidente dijo, solos no podemos hacerlo, pero esta es nuestra aportación, esto es lo que aportamos. Habló por primera vez el presidente del gobierno de genocidio y de exterminio. Ha intentado el gobierno, sin éxito, provocar algún tipo de reacción en la Unión Europea, que ya saben que permanece inmóvil ante el genocidio. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y la explicación que daba el presidente del gobierno ante la presentación de estas medidas ayer, en el inicio, podríamos decir, prácticamente del curso político, decía esto, que no se puede, España no se puede quedar quieta porque quedarse quieto supone convertirse en cómplice de los asesinatos perpetrados por Netanyahu. Sí, eso es lo que busca este movimiento, aumentar la presión sobre todo en dos direcciones. Primero hacia Israel, pero también sobre los socios europeos. La Moncloa reconoce que las medidas, consolidar el embargo de armas o limitar el uso del espacio aéreo a los aviones que transporten material militar, tienen un efecto práctico limitado, no van a servir, lo reconocía el propio Sánchez, para detener la guerra, pero lo que se pretende sobre todo es provocar una reacción política ante la inacción de la comunidad internacional. La historia no juzgará la indiferencia con matices. La historia va a ser implacable y juzgará la indiferencia como complicidad. Y por eso yo siempre he tenido muy claro que España no puede ser cómplice de esta barbarie.
En la Moncloa aseguran que el paso unilateral de España llega después de semanas de presión a las instituciones europeas para intentar que esas medidas se adoptaran a nivel comunitario, lo que habría tenido, reconocen, más efecto sobre Israel. Ha habido conversaciones para ello a todos los niveles. Sánchez ya pidió, por ejemplo, en julio a von der Leyen que estableciese una línea de ayuda humanitaria regular por mar y por aire ante el bloqueo que Israel impone en la frontera terrestre, pero entonces y ahora el gobierno ha fracasado en su intento de mover esa posición. En cualquier caso, en el Ejecutivo confían en que las medidas anunciadas ayer acaben arrastrando a otros países de nuestro entorno, como ha ocurrido, dicen, con el reconocimiento del Estado palestino. Esperan que la movilización social y el ejemplo les empuje a tomar decisiones similares. La Moncloa cree que, pese a las quejas de los socios que piden más ambición o del PP que les acusa de oportunismo, aquí en España será muy difícil que haya grupos que se opongan, por ejemplo, al embargo de armas cuando llegue el momento de la votación en el Congreso. Sánchez volvió a hablar ayer por la tarde y tras la reacción de Israel de genocidio y no descartó que España tome más medidas. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para parar el genocidio en Palestina. Y haremos aún más si hace falta, porque es un imperativo moral, también porque es una obligación legal. Pese a la contundencia de las palabras, el gobierno Ángels ha tenido que hacer equilibrios a la hora de preparar las medidas. El veto, por ejemplo, al transporte de armamento por aire no afectará a las bases de Rota y Morón, así que en la práctica Estados Unidos podrá seguir usando esas bases para enviar armamento a Israel. El veto no tendrá efectos sobre las bases porque no se modificarán los acuerdos alcanzados con Estados Unidos. Guille, gracias. Hasta luego. Nos decía ahora Guillermo Lerma que buscaba también el Ejecutivo, buscaba también el presidente del Gobierno sacudir de alguna manera a la Unión Europea. Quería que la Comisión Europea fuera un paso más allá y planteara también medidas contra Netanyahu, algo que no parece que vaya a ocurrir en una Europa que está prácticamente paralizada y sin respuesta ante el genocidio de Israel en Gaza. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En Europa, Enrique, interpretan que la decisión de España se enmarca en la capacidad que tiene cada Estado soberano, es decir, se desmarcan de las medidas que va a adoptar el Consejo de Ministros hoy, y ante las voces críticas que no solo en España hablan de tibieza por parte de la Comisión, en Bruselas dicen que nadie está haciendo más por Gaza que la Unión Europea. Sí, la Comisión, como viene siendo habitual, es extremadamente escrupulosa y nunca valora las medidas anunciadas por un gobierno. Bruselas se ampara, como es habitual, en que son decisiones soberanas de los Estados. Con este anuncio, España se va a convertir en el segundo país europeo en prohibir por ley el comercio de armas con Israel. Ya lo hizo Eslovenia en agosto, y ambos siguen marcando el paso. España se consolida como uno de los países que piden medidas más drásticas en el seno del Consejo Europeo, pero sigue encontrando enormes resistencias. Podemos decir que solo 5 países de los 27 abogan por medidas al menos más drásticas, como sanciones individuales o suspender la parte comercial del acuerdo de asociación. En este grupo de países, además de España, está Países Bajos, Suecia, Eslovenia y ahora también Bélgica. Y aunque un número creciente han abogado por medidas, digamos intermedias, como poner aranceles a los productos de la Palestina ocupada, esto ha defendido recientemente Francia o Dinamarca, una mayoría están en no hacer nada, encabezados por Alemania, Italia, Hungría o República Checa. Así que la parálisis, Ángel, ya no se debe a la falta de medidas, sino a la falta de voluntad política para ejecutarlas y a la dificultad, como vemos, para armar mayorías. Sin embargo, desde la Comisión rechazan las acusaciones de tibieza con Israel o de falta de acción. El portavoz de Exteriores decía ayer: The question we should be actually asking ourselves is what other actor is doing as much as the EU. Cuando me preguntan qué más podríamos hacer, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué otros actores están haciendo tanto como la Unión Europea en este asunto? The answer is simple. There is no one. Y la respuesta es simple. No hay nadie. Enrique, gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Hacemos una pausa y a la vuelta analizamos las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez y la reacción tanto de la Unión Europea, que acaban de escuchar ahora en voz de nuestro corresponsal, como de Israel. Iremos a ello enseguida. En el
Abierto, Berna González Harbour, Eduardo Madina y Víctor Lapuente, con los que vamos a comentar ahora enseguida las medidas anunciadas contra Israel ayer por Pedro Sánchez para intentar frenar el genocidio en Gaza. Pero antes de darles la palabra a ellos, una pata más de esto. Después hablaremos de las reacciones que ha habido aquí en la oposición, sobre todo por parte del Partido Popular. Pero vamos a buscar la reacción de Israel ayer mismo, en cuanto se conocieron estas medidas a primera hora de la mañana. Nico, vuelvo contigo. ¿Estás ahí, no? Sí, aquí tal, buenos días. Porque después del anuncio del gobierno, Israel acusó al Ejecutivo español de antisemitismo. De hecho, es especialmente llamativa la referencia que hizo uno de sus ministros de Netanyahu, que habló de la expulsión de los judíos de España en el siglo XV para intentar armar y para dar fuerza al relato israelí. Además, el gobierno hebreo prohíbe la entrada a Israel de Yolanda Díaz y de Sira Rego, y eso es lo que ha llevado a España a llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv, lo que en la práctica supone retirar de momento la representación de nuestro país en Israel. Sí, las relaciones entre España e Israel desde el 7 de octubre han sido especialmente tensas, Ángel. Lo fue, de hecho, la visita de Pedro Sánchez a Israel en noviembre del 23, en una reunión tensa con Netanyahu, pero el conflicto diplomático entre España e Israel comenzó ya el año pasado, cuando el primer ministro israelí retiró a su embajadora. España la mantuvo en Tel Aviv, pero el anuncio de medidas de Pedro Sánchez ha acabado desencadenando esta nueva escalada, en la que de momento nuestro país llama a consultas a nuestra embajadora después de la reacción fuera de todo lenguaje diplomático del ministro de Exteriores israelí, Gideon Starr. El hecho es que los dirigentes actuales de España ignoran lo que han hecho a lo largo de la historia al pueblo judío. Me refiero a una de las mayores limpiezas étnicas de la historia del mundo, que fue la deportación de todos los judíos de España de 1492. Sarr, que respondió a las palabras de Sánchez acusando a su gobierno de antisemita y prohibiendo la entrada a dos integrantes, como dice, del Consejo de Ministros, a Yolanda Díaz y a Sira Rego, que sigue teniendo aparte de su familia en Cisjordania, y que en los micrófonos de la SER dejaba claro que España está haciendo lo que debe hacer. Yo creo que es una estrategia del Estado genocida de Israel de criminalizar cualquier disidencia y cualquier opinión que señale la barbarie que están perpetrando contra el pueblo palestino. Rego, de padre palestino y madre española, pasó parte de su infancia en Anata, en la zona de Jerusalén Este. Son algunas de las reacciones, Ángels, a esta nueva escalada de la crisis diplomática. Nico, gracias. Hasta luego. Víctor, ¿qué te parece el anuncio, esas 9 medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno, que también buscaba, al margen de marcar agenda, de tener ese perfil que ha tenido contrario al genocidio, pero también buscaba de alguna manera remover Europa en la Unión Europea? Ha dicho que España es soberana, que haga lo que quiera. Además, llama la atención esas declaraciones que salen de Europa diciendo nadie ha hecho más para frenar el genocidio que la Unión Europea. Sí, es paradójico. Y a ver, si yo no supiera nada de lo que dijo ayer Sánchez, sé que cuando tú propones algo, si te atacan tanto desde la derecha radical, como ayer hizo Vox, o las voces más derechistas del Partido Popular, como desde la izquierda radical, como ayer hizo Podemos, acusando al presidente de que no ha hecho nada y que no ha parado de mentir durante años, si te critican los dos, seguramente estás en el buen camino. Yo creo que las medidas son suaves, pero las palabras son duras. También están escogidas con mucha inteligencia, ¿no? Genocidio y exterminio, porque son dos términos que unen a los tuyos, unen a toda la gente de izquierdas en España y dividen a los rivales políticos, dividen a la derecha, porque mucha gente en la derecha acepta la idea de exterminio, pero no se siente cómoda con la de genocidio. Yo creo que el gobierno de Israel, a ver, tiene razón en una cosa. Parte de la razón de Sánchez para sacar y acusarlo de genocidio es un intento de distraer la atención de los escándalos de corrupción. Yo diría más, y también de la falta de presupuestos, de que tenemos una legislatura estéril, de que prácticamente cualquier reforma legislativa de calado no tiene sentido. Pero es que a mí, en cierto sentido, me da igual si lo hace Pedro Sánchez por ganar 2 votos en Huelva o para acercarse a sus socios parlamentarios con un tema que está más cercano a los corazones de los diputados de izquierda, que los de derecha, como el tema de Gaza, para intentar aprobar los presupuestos. A mí los motivos en política me parece que siempre son múltiples, y los políticos a menudo hacen el bien de forma colateral incluso, y porque se debe producir un alineamiento entre sus intereses personales y los del pueblo. Pero el caso es que yo creo que tiene razón, y tiene razón Sánchez desde el primer momento, como hemos repetido muchas veces desde que en noviembre de 2023 se puso en la puerta de Rafah y lideró el movimiento internacional de oposición a Israel. Si otros países y si la Unión Europea hubiera
hubiera seguido esa senda, seguramente no estaríamos en esta situación y se podría haber hecho mucho más. Por ponerle una pega, porque creo que además lo que ha hecho Sánchez es no solo legítimo, sino que es la mayor parte de la población española está de acuerdo. El 82% de los españoles califican de genocidio la actuación en Israel, y no solo la gente de izquierda, sino también 6 de cada 10 personas de derechas. Por poner una pequeña pega, es que quizás en lugar de exponer tanto unas medidas que casi todos los expertos consideran que son poco productivas, que no van a realmente hacer mucho daño a Israel, me hubiera gustado que hubiera explicitado un poco más las medidas que querría que la Unión Europea pusiera en marcha, porque la etiqueta de genocidio que puso, que creo que es legítima y lo hemos discutido antes ayer Pedro Sánchez, exige medidas a la altura, no a la altura de la Alemania de Hitler, pero sí a la altura a lo mejor de lo que está haciendo la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, ¿cómo debería revisarse ese acuerdo comercial? ¿Cómo deberíamos tener un embargo como el de Rusia en la actualidad, como el de Estados Unidos con Cuba e Irán? Necesito yo de mis líderes políticos que, además de poner palabras, expliciten los costes que están dispuestos a asumir y los costes que va a asumir la sociedad española, la economía española, si ponemos en marcha unas medidas que son del todo legítimas, ¿no? Edu. Sí, bueno, me han llamado la atención las declaraciones de Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores de Benjamín Netanyahu, cuando ha hablado de 1492, ¿no? Básicamente porque esa es la clásica comparación que describe bien la escena, y la escena es que Gideon Sa'ar tiene mucho que ver con el genocidio en Palestina, y ni Pedro Sánchez ni ninguno de nosotros tenemos nada que ver con la expulsión de los judíos en España en 1492. Por tanto, es una comparación de algo que no tiene sujeción posible, ni argumental, ni de ningún tipo, y que describe bien la búsqueda, escarbando razones hace 500 y pico años, en algo de lo que ningún responsable político actual, de ningún partido político en España, tiene ninguna responsabilidad, pero él forma parte de un gobierno que tiene toda la responsabilidad en el genocidio de Gaza. Así que no hay que hablar aquí de nada que tenga que ver con la España del siglo XV, lo que hizo la señora Isabel y el señor don Fernando, que no es nuestra responsabilidad, sino tenemos que hablar de lo que sí es su responsabilidad. Y su responsabilidad es el asesinato sistemático de población civil en Gaza, hasta un número calculado en el entorno de los 60.000 seres humanos. Punto. Y 2, criticar lo que hace un gobierno no es ser antisemita. No es criticar a un pueblo por el hecho de ser de una religión determinada. Porque antes de que todo esto sucediera, antes de que la guerra en el conflicto árabe-israelí describiera los indicadores de crueldad de los que el gobierno de Netanyahu ha sido capaz, aquí no ha habido ningún gobierno en España que haya emitido sanciones de ningún tipo contra Israel, ni medidas como las que el gobierno anunció ayer. Pregunta con buen criterio Víctor Lapuente de cómo podríamos proyectar esto a escala europea. Yo creo que las 10 medidas anunciadas por el gobierno son perfectamente proyectables a escala europea. Y los puertos españoles no serán puertos donde reposten barcos que van a formar parte del genocidio en Gaza. España no será un país que comercie armas con Israel. España no acogerá a personas responsables del genocidio en nuestro país. España no comerciará con productos que vienen de los asentamientos ilegales en Gaza o Cisjordania de colonos israelíes, hasta las 10. Esto elevado a escala europea. Imaginemos ahora una posición diplomática de la señora van der Leyen, sobre cuyos hombros pesa todo el pasado específico de Alemania, claramente en las posiciones políticas que está expresando, muy criticadas, por cierto, por el anterior alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Pepe Borrell, buen conocedor del conflicto árabe-israelí desde hace mucho tiempo, describiendo bien esa zona de sutura entre las posiciones de la Unión Europea con respecto a este genocidio. Imaginemos que es capaz España, como Estado miembro, junto con otros Estados miembros de la Unión Europea, de imponer una posición que aísle diplomáticamente a Israel y que le pida explicaciones y que coloque en una zona incómoda, que le saque de la zona de confort en la que está, tan acolchado por Estados Unidos y por el silencio a veces medio cómplice de la presidenta de la Comisión Europea y otras veces porque no sabe bien qué decir. Imaginemos este decálogo proyectado a escala europea. ¿Es un paso último? No, pero es un fantástico primer paso. Es la demostración de que diplomática y políticamente se pueden hacer cosas. Y yo, en fin, en otros asuntos discutimos a menudo sobre la orientación de la política. Creo que aquí el gobierno español está marcando una posición de vanguardia dentro del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea.
por razones internas, me da igual las razones, lo está haciendo y ojalá otros países miembros de la Unión Europea lo hicieran también. Sí, yo desde mi punto de vista hemos tardado. Es decir, esto lo dijo Pedro Sánchez hace ya mucho tiempo y fue como una declaración verbal. Es decir, no se iba a comerciar con armas de Israel ni hacia allá ni hacia acá. Y esto da una base legal a algo que ya había dicho y que luego comprobamos que no se había cumplido, porque resulta que se seguían encargando, creo que eran 15 millones de balas para la Guardia Civil. Entonces, hasta ahora, si se violaba significaba que Sánchez estaba mintiendo. A partir de ahora, si se viola este embargo, es una ilegalidad y eso es un paso adelante, en el cual hemos tardado, porque yo creo que, y aquí en esta mesa lo hemos dicho previamente, me preocupa muchísimo la posición de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Creo que es el portavoz el que ha dicho lo que habéis recogido, de que somos los que más estamos haciendo. Bueno, vamos a ver, pero ¿no era que la Unión Europea es el territorio de valores, que quiere ser espejo del mundo, que es el adalid, el pionero en tantas cuestiones que queremos que el mundo nos imite, en democracia, en valores, en principios, en Estado de Derecho? Ahora nos vamos a conformar con que los demás tampoco hacen nada. Claro, los países árabes no hacen nada. ¿Les vamos a exigir lo mismo a esos países que no son democracias, que están regidas por autocracias, en el mejor de los casos, que en España, que en la Unión Europea, donde sí levantamos la bandera de la libertad y de la democracia? Hombre, francamente creo que la Unión Europea está renunciando absolutamente a su papel, al papel histórico que ha tenido desde su creación. Lo dijo Borrell aquí. Europa está perdiendo el alma o ha perdido el alma y es completamente cierto. Dicho esto, aunque no tenga eficacia lo que vamos a hacer, hay que hacerlo porque ciertamente hay que estar en el lado correcto de la historia. La historia pasará la factura a la Unión Europea, a Europa, y nosotros, al menos, aunque seamos un átomo en este universo de crueldad, habremos cumplido. Estábamos hablando de las medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno contra Israel y la reacción de Europa de destacar y de remarcar que España es un Estado soberano y arrogándose que nadie está haciendo más que Europa para parar el genocidio, cosa que no tiene ninguna, vamos a decir, ninguna traslación en la realidad. Víctor. Sí, Bernard decía, yo creo que con muy buen criterio, que Europa ha perdido el alma y lo recordaba Josep Borrell, y es que desde la retirada de Borrell también Europa ha perdido la voz de la conciencia. Sus discursos, los de Borrell, son muy parecidos a los de Sánchez. Por cierto, dos socialdemócratas muy distintos en muchas facetas, ¿no? Pero que en esto coinciden. Edu sacaba a colación, yo creo que es importante subrayar las palabras del ministro israelí sobre la expulsión de los judíos de 1492 en España. Y nos podemos dar cuenta que todos los genocidios, todos los señores de la guerra, desde los fascistas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, por supuesto, al ministro israelí ahora, sacan los agravios históricos para justificar sus políticas de exterminio. Putin y sus colaboradores son expertos en historia, porque es la justificación absolutamente ideal para todo tipo de tropelías. Si abres el libro de historia, siempre vas a encontrar un motivo para atacar a tu vecino. Y como dice Edu, no, nosotros no tenemos responsabilidad en lo que hicieron los dirigentes españoles hace 6 siglos, a diferencia de lo que ocurre con el ministro israelí. Pero como estos ministros israelíes solo seguían por la Biblia, recordémosles que si alguna novedad trae la Biblia judeocristiana al mundo es precisamente la idea de que la responsabilidad del individuo recae en él y no en su linaje, no en tus antepasados. No debes cargar con lo que hizo tu tío abuelo. Y como solo entienden los pasajes bíblicos, les recordaré Ezequiel 18:20, que dice: ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el hijo de pagar los pecados del padre, ni el padre por los del hijo. Nos acabas de dejar boquiabiertos ahora mismo. Ezequiel, imagínate, no había salido todavía en las citas. Es que seguramente es lo único que leen. Eso es verdad, y en eso se basan. Reacción del Partido Popular a las medidas de Pedro Sánchez, críticas desde Feijóo a otros miembros del partido. Habla en Génova de la indulgencia de Pedro Sánchez con Hamás. Lo decía ayer el propio Núñez Feijóo, que tratando de hacer equilibrismos reprochaba al presidente
presidente que no condenara las acciones de Hamás, algo que, por cierto, y desde el primer momento siempre ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Aunque quien va más lejos en las declaraciones, Feijóo habla y hace esa crítica por esa presunta indulgencia con Hamás, pero quien va más lejos son los miembros del Partido Popular en Madrid. Cuéntanos. El equilibrismo argumental del que tanto tira Feijóo para decir una cosa y la otra, pues se le pone fastidiado en el caso de Gaza. Ya en agosto defendió que cualquier demócrata entiende que lo que está pasando en la franja no es admisible, pero cerca tiene a un PP, el de Madrid, el de Ayuso, completamente alineado con Netanyahu, que llama antisemita a todo el que cuestiona lo que está haciendo Israel. Acabamos de escuchar hace un rato una repugnante declaración antisemita del presidente del gobierno, que una vez más deja a España por los suelos y que la arrastra... Es uno de los hombres de confianza de la presidenta, Carlos Díaz Pache. Ayuso dijo algo muy parecido la semana pasada y este es el alcalde. Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Génova también se resiste a hablar de genocidio, eso deberán dictaminarlo las instancias internacionales. Y además disculpa Ayuso, fuentes populares aseguran que la presidenta distingue perfectamente entre gazatíes civiles y entre terroristas, pero a la vez va diciendo cosas como estas. Eso no significa que lo que está haciendo el gobierno con la población civil de Gaza tenemos que denunciarlo, pero tenemos que denunciarlo siendo ecuánimes y siendo ponderados. Feijóo en Telecinco denunciando lo que ocurre en Gaza, esto que dijo Feijóo o lo que dijo la extremeña María Guardiola de que no se puede permanecer impasible ante el horror, no quiere decir que el PP se vaya a sumar a las medidas que aprueba hoy el gobierno. Aseguran que quieren estudiarlas. Y aquí va el equilibrismo. A la vez atacan al gobierno por las felicitaciones que llegaron de Hamás y aseguran que estas medidas no son más que una cortina de humo para que no se hable de la corrupción. Pide ponderación el líder de la oposición, 60.000 palestinos asesinados después. El hecho es que desde que hemos vuelto de vacaciones, Junquera, el nivel de ataques del Partido Popular contra el gobierno, vamos a decir que es alto. Hemos escuchado auténticas barbaridades, auténticas burradas estos últimos días, las fosas de Tellado, el me gusta la fruta, que es el equivalente al hijo de puta, tanto en boca de algunos de los miembros del partido y escrito por el propio Feijóo, y después ese incidente, vamos a decir, desvelando ayer el líder del Partido Popular en Telecinco la conversación que había mantenido con el rey contándole por qué se ausentaba del acto de inauguración del año judicial. Sí, pero hay que contextualizar las cosas en su contexto. No lo digo yo, lo dice Cuca Gamarra. Hay que contextualizar las cosas en su justa medida y en su contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Pues en el caso del Feijóo bailongo, que cuelga un vídeo en sus redes sociales cantando mi limón, mi limonero y lo acompaña del mensaje me gusta la fruta, un mensaje poco inocente, pues el contexto es el cumpleaños del propio Feijóo. Ese forma parte de un vídeo en una celebración, además, de un cumpleaños. No había afán de insultar, de hacer suyo el mensaje de Ayuso, era una mera gracieta, dicen fuentes populares, que además creen que el problema está en ver en ese inocente vídeo un problema. Si en España ya no vamos a poder cantar mi limón, mi limonero, ni ninguna canción que tenga alguna referencia a alguna fruta, pues evidentemente creo que tenemos un problema. Seguro que os ha sonado marciana esta justificación, pero ojo porque Gamarra va un poco más allá. No poder cantar canciones con componente frutero, no poder decir me gusta la fruta, es un problema para un país con tanta producción frutícola. Discúlpenme, pero creo que no debemos perder nunca el equilibrio. Y si tampoco podemos decir en España que nos gusta la fruta, pues tenemos un problema importante en el sector primario con la cantidad de fruta que producimos y de fruta que vendemos. La ex-2 del PP también tuvo tiempo de excusar a su sustituto, a Tellado, que dijo lo de cavar la fosa para los restos de este gobierno. Gamarra asegura que es un recurso estilístico que además usamos todos todo el tiempo. Esto es una metáfora que seguro que ustedes han utilizado en muchas ocasiones. La culpa es de Sánchez, que descontextualiza y se victimiza para que no se hable de su corrupción. Explicaciones que vienen provocadas por ese acelerón en el tono que está imprimiendo el PP en busca del voto de la crispación que se está llevando Vox. Creen en la cúpula que ese voto es fácil de devolver al redil. Por cierto, en Génova también le quitan hierro a que Feijóo desvelara parte de sus conversaciones con la Casa Real cuando llamó para comunicar su ausencia en la apertura del año judicial. Aseguran que en ningún caso quiso decir que el rey comprendiera y apoyara su decisión, sino que la encajó con un mero acuse de recibo.
Junquera, gracias. A vosotros. El nivel es tremendo, porque escuchar a Cuca Gamarra solemnizar sobre el consumo de fruta o el comercio de la fruta en este país, cuando todos sabemos que el origen del me gusta la fruta es el hijo de puta que le dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno en un debate en el Congreso de los Diputados, es tomar a los españoles por tontos. Pero lo peor es el tono de solemnización con el que habla, la seriedad con el que dice esta serie de vamos a decir, de sandeces. Y esto añadido, Berna, a la reacción del Partido Popular a las medidas del Gobierno contra el genocidio. Sí, es que casi da vergüenza tener que hablar de esto. Da vergüenza, ¿no? escucharlo. Da vergüenza escucharlo y da vergüenza tener que emplear aquí unos minutos en hablar de esto. O sea, este es el nivel del debate político en España. Que si Ayuso, que insultó al presidente del Gobierno y lo camufló bajo la fruta, ahora escuchar eso es atacar al sector primario. Pero ¿dónde estamos, Dios mío? ¿Qué Partido Popular es este? ¿Dónde está el Partido Popular? O sea, Vox le está comiendo los votos y no me extraña. Es que hoy le debe de haber comido otros 400.000 votos al ritmo al que va el Partido Popular en su degradación sublime, de verdad. Y esto es Feijóo. O sea, Feijóo es el que está colocando a estas personas, alentando estos mensajes. Hemos visto su estupidez con este mensaje que, por cierto, sigue a Ayuso, que es quien está tirando del bozal a Feijóo. No hay más. Es decir, Ayuso marcó el ritmo en la negación de ir a la apertura del año judicial la semana pasada. O sea, fue la primera que hace un mes o dos convocó un acto paralelo y ya dijo que no iba a ir. Feijóo le sigue, o sea, le tira del ronzal la presidenta Ayuso, y ahora le tira del ronzal en la cuestión de la fruta. Es que Feijóo no tiene personalidad, es que no tiene carácter, es que va a seguir los postulados de Ayuso hasta su ahorcamiento y suicidio final, porque vamos, de todo esto solo sale ganando Vox, ¿no? Cavar las fosas, que es gravísimo, o sea, porque esto de la fruta es una memez, es una tontería, digo por parte de Gamarra, el discurso de Gamarra. Cavar las fosas, pero ¿dónde estamos? Es que estamos hablando de matar, estamos hablando de ejecutar, de asesinar, con una simbología que nos retrotrae al franquismo. De verdad, Feijóo, yo creo que tiene que espabilar. Bueno, ya creo que no hay posibilidades, pero en fin, eso no es una metáfora. Esta señora además ignora el valor de la palabra metáfora. No lo ignora. En fin, no, pero es que no me da vergüenza ajena, propia. Sí, es que es incomentable casi, porque escuchar a esta señora hablar así de la fruta y como si fuese viene de donde viene, y en el fondo trasluce una cierta permeabilización de los comportamientos de la extrema derecha dentro de la cúpula del Partido Popular. Es como la insensibilidad de Tellado, ¿no? Que tampoco es que sea un catedrático de deontología política, ni un fino estilista del debate público, ni nada de eso. Tampoco se le espera ahí, pero a lo mejor se le espera en la conciencia de que en España hay decenas de miles de españoles en fosas comunes, producto de una guerra con un pasado español que nos quema todavía en las manos y que no hemos sabido resolver del todo bien. Utilizar esa palabra fosa demuestra una cierta insensibilidad. Y estas declaraciones de la señora Gamarra igual, ¿no? Bueno, que sigan así, en el sentido de que si siguen habiendo ese comportamiento a la permeabilización y el contagio de los dirigentes de Vox, pues en las encuestas de estas últimas semanas tienen una buena pista de dónde les lleva. Claro. A que la línea azul baja y la línea verde sube. Y esto que ayer lo vimos en 40dB, lo vemos también en otras empresas demoscópicas, de cómo la extrema derecha está subiendo de manera significativa y cómo el Partido Popular tiene un taponamiento en su crecimiento electoral, porque hay un espacio de millones de españolas y de españoles en el centro que no ven esto de las fosas, ni de la fruta, ni de nada de esto. Bueno, de lo suyo gastan, ellos verán, pero desde luego poco orgullo pueden sentir, en mi opinión, muchos votantes del Partido Popular de lo escuchado estos días por boca de sus dirigentes, ¿no? Víctor. Pues una nota breve, pero no menor. Me gustaría dar valor a las palabras de María Guardiola, ¿no? Que ella sí que dijo, pues alzo la voz ante la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza y que no podemos permanecer indiferentes ante tanto sufrimiento. Y creo que debemos destacar las voces sensatas en el Partido Popular, porque realmente se les escucha muy poquito. Y yo me niego a tener que comentar todo el rato las degradantes
declaraciones declaraciones sublimes del lenguaje, como ha dicho Berna, ¿no?, que hacen los portavoces del Partido Popular. Y pasando a contextualizar el contexto, como dice Cuca Gamarra, hay quien dice en la derecha que Feijóo ha cambiado, que este verano viene como si le hubieran hecho una transfusión de sangre. Se supone que una transfusión de sangre de Ayuso, pero parece que todos han sufrido esta transfusión, todos los portavoces del Partido Popular, ¿no? Lo vimos con los incendios, lo hemos visto ahora, y también quebrando la confianza en la relación con la Casa Real, revelando la conversación. A ver, este lenguaje desesperado del Partido Popular no se corresponde con el lenguaje que esperaríamos de un partido esperanzado de alcanzar el poder a las primeras de cambio. Y como comentaba Edu, pues el problema es que el Partido Popular, como decía la encuesta de 40DB, pierde 2,4% en relación a las elecciones de julio del 23. Si esa noche, en la junio del 23, les dices al Partido Popular, mira, dentro de 2 años, ¿cómo vais a estar en estimación de voto, teniendo en cuenta que el gobierno del Partido Socialista va a ser asediado por unos innumerables casos de corrupción absolutamente insospechados, que no va a haber presupuestos, que no se va a aprobar ninguna ley relevante, la única que se va a aprobar es la ley de amnistía, que seguramente cuenta con la oposición de la mayoría de España? Pues diría, pues vamos a arrasar con mayoría absoluta, pero no está ocurriendo esto, sino todo lo contrario. El Partido Popular está obsesionado por el aumento de Vox, se ha radicalizado y ha conseguido 2 efectos negativos. Primero, que la sangría de votos a Vox no solo no se ha detenido, sino que se ha acelerado, y por otra parte, como decía la encuesta de Sigma 2, que la sangría de votos del PSOE al PP se haya parado, incluso revertido. El PSOE ha recuperado casi la mitad de los votantes suyos que hace unos meses decían que se pasarían al PP porque ven al PP demasiado radicalizado. Así que es la peor de las situaciones posibles para el Partido Popular, y entiendo, no justifico, pero entiendo que están desesperados, básicamente. Pero incluso en el tema de Gaza, y creo que eras tú, Víctor, ¿no?, que decías que el 80 y pico % de la población está... 82%, el 82%. Es conocer poco a tu electorado, porque puedes utilizar las metáforas que tú quieras y puedes decir las tonterías que tú quieras, pero por ejemplo el tema de Gaza anda completamente despistado el Partido Popular. Sí, yo creo que están desquiciados, es casi esquizofrénico, porque más que desquiciado, porque llevan meses, por una parte, con un discurso nacional cada vez más antisistema. Es claramente antisistema lo que están diciendo contra Sánchez por la política internacional, o lo que están diciendo de los incendios, etcétera. Pero al mismo tiempo son un partido de gobierno que gobierna, y justo gobierna las comunidades autónomas más afectadas por tragedias en los últimos meses, sea la Dana en Valencia o en Castilla y León. Entonces, claro, evidentemente está recibiendo los golpes por no ser un partido serio de gobierno, y por otra parte por ser antisistema, ¿no? A ver, hay una cuestión que es difícil de resolver para el Partido Popular. Lo dijimos cuando Vox entró en los gobiernos con socio minoritario. Dijimos, bueno, pues según prácticamente toda la evidencia en todos los países, si la ultraderecha decide dar el paso de entrar como socio minoritario con los gobiernos conservadores de toda la vida, pues lo que va a hacer es perder, y en las siguientes elecciones recibirá un castigo. Esto es lo que esperaban, pues seguramente, pues Mañueco y muchos otros. Y la salida de Vox de los gobiernos autonómicos lo que ha hecho es revertir esta tendencia, con lo cual ahora Vox, de manera natural, al estar fuera de todas las instituciones, si hubiera estado dentro de las instituciones, hubiera estado manejando las emergencias durante la Dana, pues seguramente se hubiera encontrado en una situación muy diferente. Entonces ahora el Partido Popular tiene que jugar con estos 2 sombreros: antisistema total a Sánchez, y por otra parte el sombrero de que gobierna en la mayoría de administraciones, digamos, o seguramente gestiona tanto o más presupuesto público que el Partido Socialista. Y en otro orden de cosas, hoy empieza el pleno que mañana debatirá y votará la medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es la reducción de la jornada laboral. La votación será mañana. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y ya sabemos el no definitivo de Junts per Catalunya, con lo cual la medida no saldrá adelante. Sí, y será esta una derrota con mucho simbolismo, porque esta reducción de la jornada laboral es el proyecto estrella de Yolanda Díaz y no pasará su primer examen parlamentario tras el no de Junts. Un no que llegaba anoche en torno a las 10 tras una reunión entre Míriam Nogueras y el secretario de Estado, donde la portavoz de Junts trasladó su negativa a retirar su enmienda, alegando que este proyecto de ley pone en peligro a pequeñas y medianas empresas catalanas. Sin embargo, desde Trabajo recuerdan que ha habido todo tipo de propuestas y achacan el no de Junts a otras cuestiones que nada nos dicen tiene que ver con esta reducción de la jornada laboral. Cuestiones, según nos confirman, más políticas que técnicas o económicas. De hecho, fuentes del Ministerio nos dicen que Junts pidió una última reunión antes de la votación de mañana, reunión que fue rechazada por este motivo. Anoche, en hora 25, Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Trabajo, pide a Junts que recapacite de cara a mañana. Por lo tanto, creo que es una enorme equivocación. Es una visión irresponsable de lo que es la política, sobre todo negar un debate democrático, sano, imprescindible para las personas,
para las clases populares de nuestro país. Y bueno, pediría que de aquí al miércoles recapacitaran. Y esta negativa no ha sentado nada bien a los sindicatos, que han anunciado movilizaciones. Unai Sordo anoche con Aimar se mostraba muy duro con Junts. Creo que es decirle a 12 millones de personas que sus mejoras en las condiciones de trabajo o en sus condiciones salariales no les importan nada, y que en vez de ir a un escenario de deliberación democrática, de posibles enmiendas y de analizar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que yo creo que es bueno, pues prefieren ponerse una vez rojo a 20 amarillos. Trabajo nos confirma Ángels que no van a retirar la votación del orden del día de mañana, y ahora la intención es sacar del proyecto de ley la parte correspondiente al registro del control horario y aprobarla vía decreto. Josu, gracias. A vosotros. Para que también todos entendamos, los oyentes, los que estamos aquí, entendamos en qué consiste esta medida, esta reducción de la jornada laboral, que mañana, a no ser que haya una sorpresa mayúscula, no va a salir adelante porque Junts otra vez ha dicho que no. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días. Ahora mismo la jornada laboral en España, hay convenios colectivos que hablan de otro tipo de jornadas, porque así lo han acordado en sus convenios, pero la jornada laboral en España está situada en las 40 horas semanales, y eso nos convierte en uno de los países donde más tiempo trabajan los empleados en comparación con los países de nuestro entorno. Sí, tanto si miramos lo que establece la ley como si miramos las horas efectivamente trabajadas, lo que tenemos es que en España se trabaja más que la media europea. Aquí el Estatuto de los Trabajadores fija desde 1983, desde hace 42 años, que la jornada laboral es de 40 horas a la semana. En Francia, por ejemplo, se establecen 35 desde el 2000, en Bélgica 38. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad, los convenios colectivos reducen mucho esas horas que fija la ley. Cogiendo los datos de la OCDE para tener una comparación homogénea entre distintos países, vemos que en España se trabaja más que la media europea. En España se trabajan al año 1.577 horas. Son 250 horas más que en Alemania, que en Dinamarca o que en Reino Unido. Además, con un mercado laboral que en esto también es dual, porque hay empresas, pocas y grandes, con opción de trabajar a sus empleados menos de esas 40 horas a la semana, pero hay otras que son la mayoría y normalmente las más pequeñas, donde el horario se acerca mucho a esas 40 horas cuando no está incluso por encima. Jordi, gracias. Hasta luego. Este es el contexto para que entendamos lo que significa esta reducción de jornada. Junts per Catalunya, otra vez, Edu, con el no. Sí, bueno, era previsible, lo venían anunciando, ¿no? A veces ellos y a veces Foment del Treball y su portavoz habitual, Sánchez Llibre, que han declarado públicamente muchas veces su negativa a esta reducción de jornada, ¿no? Es curioso, porque digamos que es el debate más serio que el gobierno ha planteado en términos de codificación de la jornada laboral en España en mucho tiempo. Y lo hace tras constatar el Ministerio de Trabajo que la media de convenios colectivos en el año 2025, según datos de justo antes de verano, mes de mayo, mes de junio, en España es de 38,3 horas de trabajo. Así que hoy Junts le va a decir, hoy o mañana, le va a decir al Parlamento que vota que no, para que discuta si es o no reducible 0,8 horas de jornada laboral. Y va a evitar, con su voto en contra, igual que el PP y que Vox, la toma en consideración de un proyecto de ley que debate sobre el tiempo que dedicamos al trabajo y a la vida en nuestro país. A mí, digamos que no me sorprende, porque hay una heterogeneidad ideológica en la composición de las mayorías del Parlamento que sujetó el debate de investidura, que ya lo hemos hablado muchas veces. Yo lo he repetido hasta la saciedad. La legislatura no tiene condiciones de gobernabilidad y esta es otro buen ejemplo de que no las tiene. Pero más allá de eso, yo creo que Junts se equivoca. Primero, porque 2 de cada 3 ciudadanas y ciudadanos en España, según muchas encuestas, están a favor de esta reducción de jornada. Y segundo, porque tú puedes condicionar el debate. Tú permites que entre el proyecto de ley, entra en un trámite parlamentario, y la posición de influencia que tiene Junts, dada la aritmética de esta legislatura, le permitiría condicionar y decir, vale, 37,5 excepto en aquellas empresas con estas condiciones, con estos tamaños, con estos volúmenes, y abrir un debate de naturaleza más vinculada al derecho laboral que a las influencias de un sector empresarial catalán que está en contra de esto, pues porque está en contra, porque son los dueños de las empresas, no quieren tener una reducción de hora trabajada, piensan en clave de productividad por hora trabajada, ese esquema, productividad en función de hora trabajada, punto,
tiempo de trabajo, cuanto más trabajo haya en mis trabajadores, más productividad tengo. Error de análisis, no tiene que ver lo uno con lo otro. Y así estamos, que vamos a decir que no, el Parlamento va a decir que no a este debate, que a mí me parece muy valiente que el Gobierno lo mantenga, a pesar de que están en orden del día del Parlamento por un voto a favor de Vox y del Partido Popular. Bueno, por admitir algo positivo diré que ha sido un detalle que lo anuncien previamente. Bueno, eso sí. Que no nos tengan hasta mañana. Normalmente nos tienen al borde del infarto, sobre todo al Gobierno. Sí. Y ahí de la traición, porque dicen una cosa, luego otra, los negociadores. Entonces, bueno, bien, gracias por informar de antemano. Dicho esto, Junts es la voz de las empresas. Sí. Bueno, Junts no sabemos lo que es en esta era así de Puigdemont, pero si es algo es la voz de las empresas y es la voz de la derecha. No es la voz de los catalanes, lo está demostrando una vez más. Los catalanes, trabajadores, como ha dicho Edu, están, igual que el resto de los españoles, están por la labor de cambiar algo que lleva desde hace más de 40 años, 42 años exactamente. Es decir, la sociedad evoluciona. Si los empresarios, si no se hubieran opuesto los derechos de los trabajadores sobre la voluntad de los empresarios, seguiríamos en el siglo XIX empleando niños y teniendo jornadas que incluían trabajando el los fines de sábado semana, incluso exacto. el domingo, ¿no? Entonces, los empresarios nunca van a avanzar en general, las organizaciones empresariales. Tenemos que avanzar vía trabajadores, vía postulados que abran debates, sobre todo en un entorno laboral en el que se van agotando los trabajos, porque cada vez hay más trabajos realizados por máquinas y por tanto debemos compartir, debemos abrir esos debates y esos son los que le importan a la gente, no la fruta y las tonterías de Puigdemont. Víctor. Sí, Berna dice que Junts es la voz de las empresas y también es el brazo ejecutor de Puigdemont y Junts está pendiente de los tribunales europeos y del Tribunal Constitucional y de qué es lo que va a ocurrir con su amnistía, la aplicación de la amnistía a Puigdemont, y toda la estrategia de Junts está por tanto viciada por la situación judicial de su líder, y más que un no o un sí de Junts podemos esperar más bien un ya veremos. Como comentaba ayer Cristina Monge, el 70% de los votantes de Junts están a favor de la reducción de la jornada laboral, pero los lobbies pues están en contra, y parece que de momento los lobbies, las patronales catalanas han ganado la batalla. Y como comentaba Edu, y creo que la alianza que vamos a ver entre el PP y Junts tumbando esta propuesta no es una alianza antinatura, sino es la votación seguramente más natural de la legislatura. En términos de política tradicional, de izquierda a derecha, pues me parece más notable esto que no el muro entre la llamada coalición progresista. La mayoría progresista que se dice. Efectivamente. Yo creo que tiene sentido. Y es verdad que la mayoría social en España, pues 6 de cada 10 españoles están a favor. Es verdad que pues el 100% de los votantes de izquierda prácticamente, y dentro de las derechas hay variación, con Junts la mayoría de los votantes a favor, con el PP pues bueno, en contra una mayoría, pero de un 40 o un 44% a favor es mucho. Por lo tanto, hay una división social. Y como comentaba Berna, el progreso quiere decir menos horas trabajadas. Hace 150 años trabajamos 3.000 horas al año. Ahora hemos pasado a trabajar 1.600 en general en el mundo avanzado. Entonces hay que reducirlo. Pero esta reducción hay que acompasarla. ¿Y cómo se acompasa? Pues básicamente mirando la relación entre la productividad, lo que contribuimos al PIB por hora trabajada, y la hora y esas horas que trabajamos. Entonces, es verdad que trabajamos más que en Alemania, pero porque somos un poco menos productivos, y en los años 60-70 trabajamos 2.100 horas porque estábamos junto con los países en vías de desarrollo que trabajaban 2.100 horas porque nuestra productividad era muy baja, y ahora hemos ido acercándonos a los países más desarrollados, pero todavía no estamos en ese punto. Y en estos momentos España prácticamente tiene en la jornada laboral que corresponde con la productividad. Si hay algún país que debería cambiar es Estados Unidos, que trabajan mucho más de lo productivos que son. Pero aún así, yo estoy a favor de la reducción de la jornada laboral, pero lo que me preocupa, creo que lo más importante no es que trabajemos tanto 38,5 horas o 37,5, sino que unos trabajen 35 horas y otros 40, que eso es lo que vemos ahora en España. Miramos la distribución de los trabajadores por horas y vemos dos montículos, uno en torno a los 35 y otro en torno a los 38 o 40. Es decir, hay dos tipos de españoles, dos tipos de españolas, y eso es lo que me molesta a mí. Y perdón que me extienda con eso, pero creo que son dos desigualdades importantes. Dentro de una misma profesión, que una administrativa del sector privado tenga
pues menos días festivos, poca flexibilidad laboral y trabaje 40 horas, mientras la misma persona, el sector público, trabaje 35 horas con más días festivos y mayor flexibilidad, esto me parece injusto. Déjame el último par de minutos para una última cosa que quiero contar, porque vamos a estar muy pendientes de lo que pase a partir de ahora, y es que ayer ya saben que François Bayrou, el primer ministro francés, perdió la moción de confianza que él mismo presentó después de no haber podido sacar adelante los presupuestos. Es el cuarto primer ministro que cae desde que Macron regresó a la presidencia de la República en 2022, así que nos vamos a París. Lucía Riera, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lucía, la ultraderecha pide una convocatoria electoral y en el Elíseo rechazan esta petición. Dicen que Macron va a presentar en breve a un nuevo candidato a primer ministro. Se ha convertido ya en el único primer ministro en caer con una moción de confianza en toda la Quinta República. A lo largo de la mañana, Bayrou va a remitir su dimisión al Elíseo. Emmanuel Macron va a tener que elegir al quinto primer ministro que nombra desde que inició su segundo mandato en 2022, y para muchos se vislumbra el principio del fin del régimen, supuesto garante de la estabilidad política, que lleva un año inmerso en una crisis sin precedentes desatada por la disolución anticipada de la Asamblea que decidió el presidente tras el fracaso de su campo y el auge de la ultraderecha en las elecciones europeas de 2024. Mais il n'est qu'un responsable à la crise, à la débâcle, au désordre de notre pays. Es por eso que escuchamos ayer en la Cámara duras críticas a Macron, como esta del portavoz socialista o la de la ultra Le Pen, que hasta ahora había sido la muleta del gobierno macronista, salvándolo de la censura hasta 8 veces. Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme. Le Pen celebró el final de la agonía de un gobierno fantasma, dijo, criticando que Macron no disuelva la Asamblea por interés personal. Con las encuestas de cara, la ultraderecha reclama nuevas elecciones, pero la idea de Macron es barajar rápido las cartas para que el próximo primer ministro al frente llegue a presentar un presupuesto en octubre. Con una deuda de casi el 6% del PIB, esa es la principal urgencia del país, a la que Bayrou dedicó sus últimos esfuerzos. Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement. Podréis tumbar el gobierno, dijo a los diputados, pero no borrar la realidad. Habló de una ciudadanía con su futuro amenazado y un país que se desangra, mientras la oposición hacía sus cálculos electorales. Es tiempo de que gobierne la izquierda, proponía el primer secretario socialista. Cuando todavía gozaba de buena salud la alianza de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, Macron se negó a darle el mando, pese a ser el bloque más votado, pero hoy la situación es otra. Una de las principales patas, la Francia insumisa, no apoyaría un gobierno socialista porque necesita también gustar al centro-derecha, y Mélenchon prefiere no quemarse en un gobierno condenado por una asamblea tan fragmentada. El ex primer ministro macronista, Gabriel Attal, propone nombrar a un negociador. Alguien que no venga de la política activa y pueda reunirlos a todos en la misma mesa. Pero con las elecciones municipales asomando, los partidos extremistas prefieren una disolución de la Asamblea y presionar a Macron para que dimita. La izquierda está agitando las protestas que empiezan con un bloqueo mañana. El gobierno tiene miedo de vivir una nueva crisis de los chalecos amarillos y va a movilizar a 80.000 policías y gendarmes. Pues Lucía, veremos qué pasa mañana con esta movilización que pretende paralizar Francia, y veremos también cómo sale Francia de la crisis política en la que está inmerso. Lo seguiremos aquí, Lucía. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a ir terminando el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues a partir de ahora vamos a recibir, por ejemplo, al Comando Norte, a Aitana Castaño y a Nacho Carretero. Ni siquiera yo creo que Eduardo Madina, que es buen seguidor del básquet de todas las épocas, recuerde a Charles Thomas. Malamente. Resulta ¿No? que entre el 69 y el 72 el Barcelona, en su sección de básquet, busca un revulsivo para tratar de parar a un Real Madrid que entonces es eso, imparable. Y viene un estadounidense que se va a convertir en el máximo anotador de la competición y que de repente se va a lesionar y que vamos a dejar de saber qué pasó, porque desaparece absolutamente de las canchas, pero también de la vida de la gente que lo había conocido. Temps Mort es el documental dirigido por Félix Colomer que cuenta esta historia y que llega a los cines este viernes. Con él vamos a hablar y vamos a tratar de saber hasta dónde se sepa qué pasó con sin aquel hacer jugador. spoiler. Bueno, hasta donde él quiera. Maravilla. Vale, bueno, vale. Yo tampoco quiero hacer spoiler, pero a partir de las 10:30 tenemos Miss Experiencia y con Chema Rodríguez vamos a conocer a Mabel Cañada. A ver, unos datitos para que sepamos qué va a pasar. Es de Pamplona, tiene 71 años, pero hace 45 con un grupo de
amigos se fueron a una aldea abandonada de Navarra para poner en marcha un proyecto de vida en común. Nos contará cómo va, porque ahí siguen. Vale. Ahí siguen juntos. Señal que no se han peleado. Correcto. Venga. Y luego tenemos Eduardo Barba, que me toca a mí. Iba a pasar la pelota a Sergio, pero no, me la quedo. Eduardo Barba, Jardín, 900-100-800, para que puedan llamar ya todos los oyentes a hacerle consultas. Importante, Eduardo hoy les va a recomendar que no sigan intentando volver a tener aquella planta que se les da fatal. Ríndanse, no todas las plantas son para cada uno de nosotros. ¿Y si resulta que ninguna planta? Bueno, yo creo que ahí Eduardo sí que podrá darnos alguna lección particular. Hablaremos de las plantas con nombre de cadena y veremos cómo está el ficus. 900-100-800 para que los oyentes llamen y hagan la consulta que quieran sobre sus plantas. Y vamos a cerrar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Ya sabíamos que el gran termómetro de las relaciones sentimentales es el verano. Vamos a hacer una recapitulación de todos los famosos que han caído. Es así de claro. Y también de las memorias y autobiografías de famosos que se vienen, que son unas cuantas. Sí, la gente se ha animado a contar su vida. Sí, hay unas cuantas autobiografías. Antes nos planteábamos tú y yo hacer la nuestra, Sastre. Efectivamente, pero cuando leamos la de Isabel Presley, luego ya decidimos. Vale, ya sí. De momento no sois una ruptura. De momento. No. Bueno. No somos una ruptura, Sastre, estamos aquí. No, aquí estamos. Vale. Pero por darle un poco de vidilla. Vale. Berna González Harbour, Eduardo Madina, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.